por Jesús. Amén. Amén. Hermanos, el Señor nos continúe bendiciendo y tenga bien ahora el hacerlo por medio de su santa palabra. Dirijo su atención a segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Estaremos leyendo en el capítulo número 2, el verso número 15. Segunda a Timoteo, capítulo 2, leeremos el verso 15, en el cual queremos enfatizar, teniendo en cuenta que nuestro hermano Roque leyó como lectura devocional la totalidad de este pasaje, en el cual estaremos reflexionando, pero resaltando las palabras del apóstol Pablo a su amado hijo en la fe Timoteo, a este joven ministro en quien Dios depositó responsabilidades en relación con su reino y que tenía la gran meta de cumplir cabalmente su ministerio. El apóstol Pablo, un hombre de Dios experimentado, lleno de la gracia de Dios y de la sabiduría que viene de lo alto, lo que es la causa de su efectividad, interpela a Timoteo y una vez más le presenta un nuevo reto. Todas las verdades que se describen en primera y segunda a Timoteo son retos que el apóstol Pablo presenta a Timoteo al ponerle al tanto de realidades ministeriales y la manera en que él debía de conducirse en la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad, para que él se conservara como un ministro aprobado, que es un instrumento de Dios para la edificación de la iglesia que es de Cristo. Vamos a leer este reto que el apóstol Pablo una vez más presenta ante Timoteo. Segunda a Timoteo, capítulo 2, verso 15. Se leen las siguientes palabras: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Enfatizo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El Señor bendiga su palabra en nuestras vidas y estas verdades marquen profundamente nuestro corazón. Oremos. Señor, te alabamos y te bendecimos. Padre nuestro, amado y eterno Dios, nuestras almas te necesitan. ¿Y cómo te necesitamos? Hemos escogido este tiempo para sentarnos a tus pies, reconociendo nuestra incompetencia, incapacidad, nuestra falta de habilidad y de sabiduría para presentar tu verdad. Pero es maravilloso saber que a lo vil y menospreciado has escogido tú. Y no hay nada más extraordinario que estar en tus manos y sentir tu toque, que nos hace constatar su presencia. Por eso rogamos que por medio de su palabra en esta noche una vez más toque nuestros corazones. Haznos sensibles a su voz. Danos oídos espirituales para que podamos percibir aquellas cosas que son del Espíritu y que en el nombre poderoso de Jesús
no solo sean entendidas, sino sean guardadas en nuestros corazones. Viviendo la experiencia del salmista cuando expresó: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ayúdanos, Señor, y haz que este tiempo sea un tiempo especial. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Continuamos con la temática que hemos venido desarrollando y que ya estamos por concluir, donde nos hemos acercado a estas epístolas conocidas como epístolas pastorales, donde el apóstol Pablo, un hombre experimentado, como decía, instruye a su amado hijo Timoteo en la fe, un joven ministro del Evangelio, y a la luz de estas verdades que el apóstol comparte con él, hemos estado descubriendo un tema que está implícito en ella, y por eso le hemos titulado Desafíos a la vida de pureza. A partir de esa declaración del apóstol cuando le dice: consérvate puro. Y hemos visto que es una necesidad conservarse puro por todos los desafíos que tú y yo enfrentamos de día en día en un mundo que está bajo el maligno, y es menester que tú y yo comprendamos que estamos implicados, envueltos en una guerra espiritual, que el apóstol Pablo le llama: pelea la buena batalla de la fe. Y hemos visto que como hijos de Dios enfrentamos desafíos a nuestra vida de pureza, a nuestra integridad, a nuestra vida de santidad, de aprobación delante del Señor, que es también nuestra mayor necesidad, porque una vida aprobada delante de Dios, una vida de santidad delante de Dios, una vida de pureza delante de Dios, nos hace que nos conservemos en la bendición de Dios. Y la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. La santidad, la pureza, a los que más nos conviene es a cada uno de nosotros, porque una vida aprobada por Dios de manera evidente recibe su respaldo. Alabado sea el Señor. Por eso el apóstol Pablo, quien escribe, podía decir en Filipenses 4:13: todo lo puedo en ¿quién? En Cristo que me fortalece. Su vida aprobada delante de Dios le da acceso a todos los recursos que están en Dios para vivir una vida de victoria. Y observamos que hay un desafío de carácter contextual, porque el mundo entero está bajo del maligno y por donde quiera hay símbolos pecaminosos que nos tratan de seducir y apartarnos y desviarnos de nuestra fidelidad a Cristo. Vimos que hay un desafío de carácter personal, porque a veces nuestros enemigos somos nosotros mismos, que tenemos de día en día que ir a la gracia de Dios para llenarnos del Espíritu Santo y sujetar nuestras debilidades y nuestras potencialidades al Señor Jesucristo. Vimos que había un desafío de carácter doctrinal. Cuídate de ti mismo y de la doctrina, porque desde los tiempos de Cristo Él predijo y lo pudo constatar, y la primera iglesia lo pudo experimentar, y ha sido una realidad histórica que hay un cristianismo falso, nominal, apóstata, desviado, y que hoy tristemente en gran manera ha prosperado. De manera que no solo es importante saber dónde tenemos nuestros pies, sino que también es importante tener nuestro pensamiento y nuestros conceptos teológicos debidamente fundados. Vimos que había un desafío de carácter material en un mundo donde los hombres conciben la vida desde una perspectiva terrena. Qué triste es vivir así, porque todo lo de aquí sabemos que la Biblia asegura que le aguarda la candela. Pero en esa perspectiva hay una competencia, hay un deseo de ser, hay un deseo
detener. Y muchas veces el maligno, cuando nos ve como hijos de Dios en ese mismo camino, vimos que nos tiende lazos y llegamos a cambiar al que nos bendice por la bendición y somos traspasados de muchos dolores. Y vimos que hay un desafío también de carácter ministerial, porque Dios con los salvados, con sus hijos, tiene planes y tiene también propósitos. Y al él usarnos en función de sus planes y en función de sus propósitos, Él nos llama a ese ministerio y Él nos dota. Y por tanto, hemos visto también que el ministerio cristiano auténtico es fruto del llamado de nuestro Padre, que cuenta con nosotros, que somos sus hijos y nos quiere usar en áreas de servicio dentro de este maravilloso proyecto que es su iglesia, que Él está desarrollando en el mundo para alcanzar al pecador. Alabado sea el Señor. Y según sea el llamado que Él nos hace, es también la capacitación que Él nos da. Y a esa capacitación es la que llamamos dones del Espíritu. No hay ningún ser humano, no hay ningún cristiano lo suficientemente hábil, lo suficientemente voluntarioso, lo suficientemente afectivo, lo suficientemente inteligente para, a partir de sus recursos, hacer la obra de Dios. Todos nuestros recursos son insuficientes para esta obra, que es una obra espiritual y que está en una declarada oposición al reino de las tinieblas. Por tanto, no solo Dios nos llama, porque tiene el derecho de contar con nosotros, que somos sus hijos, sino que también nos capacita. Dice la palabra que al que Dios llama, Dios capacita. Y en esa capacitación está lo que se necesita, que es divino. Y le llamamos dotación del Espíritu. Un don es una capacidad del Espíritu Santo compartida y manifestada por medio de un creyente. No es algo que nos pertenece, es algo que Dios nos ha dado en el Espíritu, que está en nosotros y que lo está manifestando por medio de nosotros sistemáticamente. Y a esa manifestación de un don espiritual por medio de nosotros sistemáticamente es lo que llamamos ministerio. ¿Qué cosa es el ministerio? El ejercicio de un don que Dios nos ha dado como sus hijos, que nos ha llamado para cumplir un papel dentro de sus planes y dentro también de sus propósitos. Nosotros observamos que cuando Dios nos usa ministerialmente o para ser usados ministerialmente, tenemos que llegar a lo que la Biblia llama la madurez, la adultez en el Señor, y eso implica fidelidad, eso implica consagración, eso implica comunión. Por tanto, Dios ha invertido en cada uno de nosotros para que, llegado el cumplimiento del tiempo, nosotros también podamos servirle en el área ministerial en que Él nos quiere usar, y Él tiene algo en su corazón para cada uno de nosotros. De manera que el maligno también trata de ministerialmente desencaminarnos. Trata también de ministerialmente seducirnos, porque conoce cuál alcance tenemos cuando estamos siendo instrumento de Dios para en cualquier área que estemos
estar sirviendo al reino de Dios. Y nosotros, por tanto, que estamos al servicio ya en la obra de Dios, tenemos que cuidar nuestro corazón para no dar lugar al maligno. Porque si estamos ya colocados en un lugar ministerial, ya sea la alabanza, ya sea la enseñanza de la palabra, ya sea la limpieza del templo, ya sea el evangelismo, sea misiones, cualquier área de servicio en la que Dios le ha colocado y le está usando sistemáticamente, es un ministerio que Dios le ha entregado. Y que el maligno no desiste en seducirnos, no desiste en desviarnos, no desiste en crear tropiezos y obstáculos para que nosotros abandonemos la responsabilidad que nos ha sido entregada y abandonemos el ministerio que se nos ha encomendado. Y que Dios ha venido trabajando a través del tiempo en nosotros y a través de nosotros para llevarnos al lugar ministerial en el que hoy hemos sido colocados. Y por tanto, una desviación nuestra no solo ya tiene una implicación personal, sino que tiene una implicación colectiva. ¿Cuántas personas no pueden ser dañadas por mi desviación, por tu desviación? ¿Cuántas personas no pueden morir espiritualmente en una gran decepción? Porque la primera referencia que tienen los niños que han nacido de nuevo es la misma primera referencia que tienen los niños que han nacido naturalmente a sus padres, a su familia. Y por tanto, el líder cristiano, el siervo de Dios, el cristiano que está en cualquier área ministerial, es un punto de referencia de manera inevitable para los demás. Y nuestras acciones, nuestras proyecciones, nuestro encaminamiento, nuestro desencaminamiento, nuestro servicio o el abandono de nuestro servicio va a traer en los demás una repercusión negativa o una repercusión positiva. Por tanto, hermanos, tenemos que cuidar nuestro corazón. Y ahora el apóstol Pablo le recuerda a Timoteo que ejerza el ministerio que Dios le ha encomendado, pero ahora ¿como quién? En el pasaje anterior y el jueves pasado vimos que le digo: cumple tu ministerio como un soldado y por tanto no te dejes enredar. Cumple tu ministerio, según leemos en el versículo número 3 del capítulo 2, le dice: cumple tu ministerio como un atleta, como alguien que hace todo tipo de negaciones por cumplir metas. Y le digo también: cumple tu ministerio, otra metáfora que usa, como un labrador que anegadamente trabaja, que anegadamente siembra, que anegadamente hace todo lo que está al alcance de sus manos, porque espera ansiosamente la cosecha. Pero ahora le dice en el pasaje que tenemos bajo consideración: cumple tu ministerio, pero ahora ¿como quién? Como un obrero, pero un obrero aprobado. Por tanto, queremos observar algunos aspectos que el apóstol describe en esta porción de las Escrituras que le hace saber a Timoteo y a nosotros en esta noche cómo cumplir nuestro ministerio como obreros aprobados. No obreros por cuenta propia, no obreros que hacemos las cosas a nuestra manera, que hacemos las cosas según nuestro concepto. No hay nada más decepcionante cuando escuchamos en la iglesia a hermanos o hermanas decir, pastores o líderes: así yo creo que deben ser las cosas. No hay nada más despistado
que alguien decir, a mí me parece que las cosas deben ser así. Hay que tener cuidado, porque lo primero que el apóstol enfatiza a Timoteo es que esta obra, este proyecto, este ideal de Dios, que ¿cómo se llama? Iglesia, tiene que, versículo número 14, ¿qué tiene? Recuérdales esto, exhortándoles delante de quién. Reitero, ¿qué tiene este proyecto, esta causa, esta maravillosa obra? ¿Qué tiene? Un Señor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesucristo? Pero la carnalidad, tristemente, a veces ha afectado tanto la vida de la iglesia, que como la presencia de Cristo en su pueblo es espiritual y los carnales, por tanto, no lo pueden percibir, creen que Él no está. Y Él afirmó en Mateo capítulo 16, versículo 18, yo edificaré mi iglesia. Él es activo, Él es presente, Él está accionando en medio de su pueblo y necesita contar con hombres y mujeres espirituales que reconocen su realidad, que reconocen su presencia y que saben que Él es el Señor. Y si Él es el Señor, significa que Él es el que manda. Significa que Él es el que dice, aleluya. Significa que Él es el que decide. Y que por tanto, un obrero aprobado es alguien que acepta que Él es el Señor y reconoce, por tanto, su condición de siervo. Y en el servicio que rinde, está consciente de que servir es actuar en cumplimiento de la voluntad del Señor. Y por tanto, nuestro mayor interés debe ser hacer lo que el Señor ha dicho que debemos hacer. Y todos en los trabajos comprendemos que esto es una necesidad. Su jefe, su patrón, tiene un camino, traza un proyecto. Y si usted es un obrero de él, no le va a ir en ninguna manera bien que usted quiera tomar un camino alternativo al proyecto, a la función a la cual su patrón o su jefe lo ha llamado. Y por tanto, si nosotros humanamente comprendemos que actuar contrario a lo que dice el patrón, a lo que dice el jefe, lo único que va a traer es que te metas en problemas, no menos debemos de pensar en nuestra relación con Cristo. Él es el Señor y actuar contrario a su voluntad, contrario a su proyecto, lo único que va a hacer es meternos en problemas con Él. Y lo único que va a hacer es traer problemas al pueblo de Él, porque estamos obrando, actuando, decidiendo, pensando en desarmonía con lo que Él ha dicho. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el Señor de la iglesia. Y tenemos que cuidarnos de la tentación de tratar de hacer las cosas en el pueblo de Dios, en la iglesia de Dios, a partir de nuestra inteligencia. Tenemos que cuidarnos de hacer las cosas a partir de nuestros sentimientos, que muchas veces son minados de un amor melcochero que nos hace tolerar aún lo que Dios llama pecado. Y tenemos que cuidarnos de hacer las cosas en la iglesia a partir de nuestra voluntad y a partir de nuestro deseo.
Si somos siervos, nuestra inteligencia, nuestra voluntad y nuestra afectividad tiene que ser sometida a Él, que es el Señor. Alaba usted el nombre de nuestro Dios, a Él, que es el Señor. Pablo le recuerda a Timoteo delante del Señor. Y quiero que sepamos que en nuestro servicio, día a día, estamos delante del Señor. Él es el Señor. En segundo lugar, vemos otro aspecto que se introduce en el versículo 15 y tiene que ver con que el obrero de Dios procura con diligencia presentarse ahora como aprobado, calificado, que cuando el Señor examine, cuando el Señor revisa, cuando el Señor pide cuenta, usted siente que en todo está irreprensible delante de Él. La Biblia nos llama a ser irreprensibles delante de Dios. Eso implica sin tener nada digno de reprender. Y precisamente la humildad y la sencillez de aceptar que somos siervos y que nada de lo nuestro es lo que funciona, nos hace buscarlo a Él, nos hace estar en armonía con Él, nos hace estar de acuerdo con Él y nos hace actuar en conformidad con la voluntad de Él. Y cuando viene la supervisión y la revisión del Señor, somos hallados aprobados. Procura con diligencia presentarse a Dios aprobado. ¿Qué es necesario para estar aprobado? En este mismo verso, el apóstol Pablo presenta dos básicos aspectos. ¿Qué es necesario estar aprobado? En primer lugar, no tener nada de qué avergonzarse. No haber hecho una charraná a Dios. No haber hecho una charraná al pueblo de Dios. No haber creado un ambiente donde al ser siervo, donde en vez de ser instrumento de bendición, creamos ambiente de tristeza, de preocupación. No debe existir nada en que nos debemos de avergonzar por la implicación negativa que hemos tenido ante los demás, aunque nos tratemos de justificar. Pero ante el juez, del que habla también el apóstol Pablo en el capítulo 4, ante que tenemos que dar cuenta, está clara toda la verdad de cuáles han sido las motivaciones de nuestras actuaciones y de nuestros hechos desaprobados. Un obrero aprobado es aquel que vela de día en día y guarda su corazón para en ninguna manera traer vergüenza, traer descrédito al pueblo de Dios, sino siempre ser un instrumento de bendición. Digo estas verdades con temor y temblor. El Señor nos guarde de no traer vergüenza a su pueblo, sino conservar un testimonio que por donde quiera que vamos, todos nos recuerdan como un instrumento de bendición. Alabado sea el nombre del Señor. Y que usa bien, ¿qué? La palabra de verdad. Porque el apóstol Pablo enfatiza la necesidad de usar bien la palabra de verdad, porque el contexto al que él estaba ministrando y al que nosotros estamos ministrando es un contexto altamente desafiante. Solo lo quiero recordar al ir a 2 Timoteo capítulo 4, versículo número 3. 2 Timoteo 4, 3. Dice la Escritura, para recordar por qué el apóstol le dice, usa bien la palabra de verdad, porque el contexto al que va a ministrar es un contexto altamente desafiante,
porque las personas no están dispuestas a escuchar lo que necesitan, sino a escuchar lo que les justifica en su vida de pecado y en su vida licenciosa, y donde la verdad de Dios va a ofender. Y por tanto, podemos vivir o sufrir la tentación de rebajar su exigencia, porque es realmente triste sentir el rechazo. Es triste y doloroso sentir cómo se separan porque no están de acuerdo a abrazar lo que se está predicando. Y cuando se predica lo que quieren, permanecen y se conservan. Y el apóstol le dice enfáticamente, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. El apóstol Pablo le está diciendo, hay un contexto en el que te vas hasta sentir solo, donde unos pocos van a estar identificados con tu visión espiritual, van a estar identificados con el proyecto de Dios, van a amar la verdad de Dios y vas a tener que sufrir lo mismo que yo experimenté. Y lo expresa el apóstol Pablo en el versículo 10 de este capítulo 4. Porque Demas me ha desamparado, amando más este mundo, y se ha ido. Demas no estuvo dispuesto a pagar el precio y abandona el apóstol Pablo. Traiciona el ideal de Dios yéndose abiertamente al mundo. Pero en el versículo 4 que hemos leído, o 3, es una experiencia todavía más triste. Y son personas que están corriendo a otros sectores supuestamente evangélicos, a otras congregaciones supuestamente cristianas, porque están enseñando lo que ellos quieren oír y no les incomoda en sus concupiscencias. Y el apóstol Pablo está diciendo, ese es un fenómeno que tú tienes que enfrentar. Y ten cuidado, Timoteo, y no te vayas a relajar, y no te vayas a claudicar, y no vayas a predicar bonito, que lo que la gente necesita no es escuchar lo bonito, lo que la gente necesita es escuchar la verdad. Que usas bien la palabra de verdad. Porque Dios no te hace responsable de tener una gran multitud a quien le regala los oídos. Dios te hace responsable de haber enseñado la verdad. Y los resultados verdaderos tienen que ver con todos aquellos cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida y que Dios nos usó como un instrumento para conducirlo a una auténtica experiencia con Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces le dice, evita, versículo número 16, profanas y vanas pláticas, porque conducirán más y más a la impiedad, hablando cosas sin sentido y sin fundamento bíblico. Evítalo. Y recuerda que hay un Himeneo y hay un Fileto que empezaron a hablar profanas y vanas palabras sin sentido, y esto se convirtió en una gangrena que pudrió sus almas. Y el versículo 18 dice cómo terminaron: desviados de la verdad. Y no solo se desviaron de la verdad, sino que al tener servicio dentro del pueblo de Dios, junto con ellos, trastornaron la fe de muchos. Por tanto, no solo les va a coger la candela por lo que sus vidas son, sino que les va a coger la candela por lo que Satanás, por medio de ellos, hicieron en otros. Y sí somos responsables
de lo que pasa con los demás cuando hemos sido desviados, cuando hemos sido traidores, cuando hemos abandonado nuestros ministerios basados en nuestros conceptos, basados en nuestras ideas, basados en nuestros impulsos. Somos responsables delante de Dios por todos aquellos que han quedado afectados. El apóstol Pablo también le dice que el obrero de Dios debe cultivar y cuidar su santidad personal por la implicación individual, como he venido enfatizando, y colectiva que tiene. En el versículo número 19, el apóstol recuerda una extraordinaria verdad. El fundamento de Dios está como, hermanos, firmes. Alabamos el nombre del Señor. Los tiempos cambian. Los hombres reevalúan y transforman sus conceptos. A lo bueno llaman malo, a lo malo llaman bueno. Viven en liberalismo, relativizan la verdad, pero en nuestro Dios no hay varianza, ni se muda. Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y tierra y cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Y por tanto, su fundamento, que es todo lo que Él ha dicho y la manera en que Él ha concebido que deben ser las cosas, permanecen inalterables. De manera que el cristianismo es atemporal, lo cual significa que no es por temporada. El cristianismo no es cultural, que se adapta a la cultura y a la época en la cual está. El cristianismo trasciende, viene desde la eternidad, su fundamento y su fundamento van hasta la eternidad. ¡Aleluya! El fundamento de Dios está firme. La noticia que deben escuchar aquellos que creen que como el tiempo cambia, la Biblia cambia. Que como los hombres cambian en sus principios, Dios tiene que rebajar sus principios. Que como la humanidad ha cambiado sus estándares y los ha fundamentado científicamente y psicológicamente y sociológicamente, y como han cambiado sus estándares y lo han fundamentado en su falsa ciencia, Dios también tiene que cambiar. Y Dios tiene que entender que estamos en una época diferente. Que los cristianos de ahora no pueden ser como los cristianos de ayer. Que los jóvenes de hoy no pueden ser como los jóvenes de ayer. Mentira del diablo. Que el Señor lo reprenda. Y con ese canto van a ir mucho al infierno. Reitero, con esos conceptos se está llenando el infierno de gente que creen que son cristianos, cambiando valores y negociando principios a la luz del presente tiempo. La Biblia afirma: el fundamento de Dios está firme. Y ahora se habla de un aspecto de ese fundamento. Conoce el Señor a los que son suyos. Aleluya. Porque los que son suyos tienen su misma naturaleza. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Aleluya. Los que son suyos tienen su misma naturaleza. Él no cambia. Sus principios son firmes. Sus fundamentos son firmes. Y los que son de Él conservan con firmeza sus principios. No negocian, no están negociando sus conceptos. Y no están en ninguna manera, haciendo que el mundo dicte cómo debemos ser. Él conoce a los que son suyos, porque los que son suyos tienen su misma naturaleza. Cualquiera que sea el contexto, permanecen fieles.
cualquiera que sean las ideas, siguen apoyados en sus principios y están dispuestos, aunque queden como ridículos, bichos raros, a conservarlos en la manera en que lo hemos recibido. Alabado sea el nombre del Señor. Dios no cambia y Él conoce a los que son suyos, porque los que son suyos tampoco cambian. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y qué dice la Escritura? Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Todo el que quiere tener comunión con Cristo, todo el que quiere tener intimidad con Él, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Apartarse de iniquidad. Porque ningún pecador puede presentarse con su pecado delante de Dios y tener comunión con Dios. Dios trituró a su Hijo, lo machacó en la cruenta cruz del Calvario para resolver el problema del pecado. Y ahora no sé cómo pueden creer que complacidos en su pecado, complacidos en su maldad, pueden invocar el nombre de Dios y tener compañerismo con Él. El único Dios con el que se puede estar y vivir en el pecado es Satanás, que es el primer pecador. Pero no hay ninguna manera de invocar el nombre de Cristo y tener comunión con Él que no sea en la disposición de buscar santidad, apartados de toda iniquidad. Porque ahora nuestros cuerpos, explica el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, o Romanos 6, perdón, son instrumentos de justicia. Y entonces dice el versículo 21, y si alguno se limpia de estas cosas, si alguno se limpia, eso es santidad, será instrumento, porque la limpieza trae aprobación, y la aprobación de Dios garantiza su respaldo, porque Dios solo respalda lo que Él aprueba. Se limpia de estas cosas, entonces será un instrumento para honra. Aleluya. Santificado, útil al Señor, con el que el Señor puede contar y está dispuesto para toda buena obra, porque al ser transformado está comprometido con el bien. También observamos que el apóstol Pablo le enfatiza a Timoteo que es necesario conservar su testimonio, que es necesario conservar su testimonio, porque su testimonio es fundamento a su autoridad. Y para conservar el testimonio hay dos cosas que hay que hacer. Están claras en el versículo 22. ¿Cuáles son las dos cosas que hay que hacer? En primer lugar, hay que huir. Sí, hermanos, hay que huir. Hay que huir a escuchar nuestro corazón. Hay que huir muchas veces de contextos en los cuales estamos. Hay que, en conocimiento de nuestra debilidad, tenemos que huir de ella e ir a la presencia de Dios para ser fortalecidos con su poder. Timoteo es un ministro joven, un joven pastor con el cual me identifico desde que el Señor me llamó a este santo ministerio. Y como joven, al fin, hay muchas pasiones, deseos, aspiraciones, metas y tendencias que el maligno conoce, que son propias de esa etapa y que no va a dejar de crear contextos a su alrededor que favorezcan su seducción para llevarlo a la caída. ¿Qué hay que hacer para conservar el testimonio? Huir. Pero no solo hay que dejar para conservar el testimonio, también hay que buscar. Alabado sea el nombre del Señor. Santidad implica dos cosas: dejar y buscar. De vaciarnos para llenarnos. Y dice el versículo 22, y sigue, enfócate en la justicia, en la vida recta,
en la fe, en crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo, en el amor y la paz. Y por tanto, busca los que colaboran con tu crecimiento espiritual, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Hay un dicho que dice, y que en Cuba lo usábamos mucho: dime con quién anda y te diré quién eres. Y Amós 3:3 dice: ¿cómo podrán estar dos juntos si no estuvieren de acuerdo? De manera que nuestras relaciones muchas veces van a expresar cuáles son nuestras metas espirituales y nuestras motivaciones. Hay otro dicho que dicen, y que en Cuba lo decimos, no sé en las demás naciones: a quien buen palo se arrima, buena sombra lo cobijan. Quien a buen palo se arrima, buena sombra lo cobija. Y la Biblia nos llama a tener compañerismo. Eso significa afecto fraternal por aquellos que aportan a nuestra vida espiritual, no a los que nos restan. Inclusive el apóstol Pablo también escribió en una ocasión a los corintios y le dijo: no juntéis con ninguno que, llamándose hermano, sea fornicario, adúltero, borracho. No juntéis con ellos, porque podemos estar en yugo desigual. Porque el yugo desigual no solo es en la relación matrimonial, es en las relaciones en todas sus expresiones. Únate para que conserve tu testimonio con aquellos que pueden aportar a tu vida espiritual. Y dejan que digan que te volviste loco. También, hermano, nosotros observamos que el obrero de Dios aprobado tiene algunas características que le son propias. Dice en el versículo, dice el versículo 24: pero el siervo del Señor, ¿cómo no debe ser? Contencioso. Una persona contenciosa es una persona que por donde quiera que va, lo único que crea es problema. Recuerde que la Biblia dice: bienaventurados los pacificadores. Claro que defender la verdad de Dios nos mete en problemas, pero la causa del problema no eres tú, sino los que están contra ti por la verdad que estás defendiendo. El siervo del Señor debe ser también ¿cómo? Amable para con todos, porque Dios no hace acepción de personas. No debe ser iracundo, alguien que está al servicio. No debe ser una persona interperante, no debe ser una persona impulsiva, no debe ser una persona que con palabras ásperas trata a los demás. Cuidado, porque muchas veces justificamos el no ser así con los rasgos de nuestro carácter. La Biblia nos dice que tenemos que ser transformados. Alabado sea el Señor. Apto para enseñar. El siervo de Dios, el que está en cualquier ministerio, debe conocer las verdades bíblicas y teológicas en las que se fundamenta nuestra fe, para poderla comunicar, para poderla defender y para conservarse siendo bendición para los demás. Dice también: con mansedumbre corrija a los que se oponen. Que aún los que se oponen, que son los que le hacen la guerra, y esos que hacen la guerra a veces están en la congregación y a veces están fuera de la congregación, puedan descubrir que aún haciéndole la guerra, su proyección es la proyección y el actual de un siervo de Dios, de una sierva de Dios. Dice la Escritura que ascua de fuego amontonará sobre su cabeza si no se arrepienten y si no su actitud
y mi actitud puede conducirlos al arrepentimiento y ayudarlos a salir del reino de Satanás, en el que están cautivos, a voluntad de Él. Cual Cristo Jesús, que en la cruz del Calvario, aquel soldado que clavó su lanza, ¿cuál habrá sido la mirada, la ternura, el amor de Dios emanando de la persona de Jesús? Que Él terminó diciendo: verdaderamente este es hijos de Dios. Que aún los que se nos oponen ministerialmente hablando puedan ver tal actitud que nos define como siervos aprobados y de calidad, que aún en su actitud puedan descubrir en nuestra actitud que somos siervos de Dios. Y va a pasar dos cosas: o son conducidos al arrepentimiento, o ascua de fuego amontonarán sobre su cabeza, y pobre de ellos cuando llegue para sus vidas el día del Señor. Hemos visto, hermanos, hermanas, que es necesario conservarnos puros y velar para que ninguno de estos desafíos a los que nos hemos referido puedan jamás desviarnos de nuestra sincera fidelidad al Señor Jesucristo, y que podamos terminar nuestra carrera cristiana, nuestra historia cristiana, dejando un legado de fidelidad, cual el apóstol Pablo, que pudo expresar: ya yo estoy pronto para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pero él podía ahora decir: no he vivido por gusto, he vivido y he dejado un legado que vale la pena. No he vivido para traer un bochorno a la obra de Dios, he vivido para dejar un testimonio de fidelidad. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Fue justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Cuando vivimos en fidelidad, en consagración, y no dejamos un bochorno en la iglesia, sino dejamos un testimonio que santifica el nombre de nuestro Padre que está en los cielos, hemos vivido una vida que vale la pena. Y podemos con toda certeza tener la seguridad de que hay una corona que nos espera, porque hemos vivido una vida de santidad, una vida de pureza. La Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor. Y quiero preguntar en esta noche: ¿está usted conservándose puro? ¿Ha usted conservado su enfoque? ¿O el contexto de este tiempo le ha llevado por caminos alternativos? ¿O su personalidad arrogante, dada a la altivez, dada a la pretensión, le está llevando por un camino contrario al que está trazando el Señor? ¿O usted está disgustado con las verdades de la palabra de Dios y en vez de tirarse en una actitud de arrepentimiento, está buscando un lugar, le encanta escuchar lo que alimenta su concupiscencia y usted mismo se está autoengañando? ¿O está tan enamorado de este mundo que ha hecho de lo material su centro, y lo material llegó a su vida como bendición de Dios, y ahora está ocupando el lugar del Señor? Ya no hay tiempo para orar, para leer la Biblia, para descubrir lo que Dios tiene para usted y para mí, para consagrarnos, para dedicarnos, porque la material ha llenado y ha encantado nuestro corazón, cuando todo eso está reservado para la candela del último día. O Dios nos ha puesto en una esfera ministerial y somos de los que, porque no nos parece, dejamos el ministerio, porque un día formulamos un concepto que muchos están formulando y que al final van a tener que dar muchas cuentas. Dios me dijo,
Y están diciendo que Dios le dice países de la iglesia para abandonar el ministerio, para hacer y deshacer, aún actuando en contra de los propios principios que Dios dice. Entonces yo no sé cómo puede Dios decir algo diferente a lo que ya Él ha dicho. Y eso le llama a la Biblia tomar el nombre del Señor en vano. Revisemos nuestro corazón y no permitamos que ninguno de estos dardos del maligno sean efectivos en nuestra vida para desviarnos de nuestra vida de pureza y de nuestra sincera fidelidad al Señor Jesucristo. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu gran interés en cada una de nuestras vidas. Gracias porque no nos dejas a merced de nuestra suerte, sino que eres tan tierno, tan dulce, tan amoroso, que tratas de llamarnos a la reflexión para que rectifiquemos nuestros caminos. Y al estar ante esta verdad, que nuestra vida de pureza enfrenta grandes desafíos, reconocemos la debilidad que es propia de nuestra humanidad y te pedimos fortaleza espiritual, protección espiritual, crecimiento espiritual, el ser lleno en el poder de tu Espíritu, para ante cada uno de estos desafíos pelear la buena batalla de la fe y terminar como un soldado que conquista la victoria que está en ti. Guarda, Señor, nuestros corazones al lado del tuyo. Sigue bendiciendo nuestra iglesia, a cada familia que en esta noche se ha conectado. Haz que tu palabra sea prosperada en cada corazón. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Alabado sea el nombre del Señor y su palabra sea prosperada en cada uno de nuestros corazones. Recuerdo que mañana a las 7 de la noche nos estamos conectando por la aplicación Zoom para nuestro servicio de oración. Les esperamos para vernos y juntos interceder a nuestro Padre. Recuerdo que esta semana se estará reuniendo la Junta Directiva y le estaremos informando cuando ya volvemos a abrir las puertas de nuestro templo para con algunas medidas nuevamente reunirnos a alabar el nombre de nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga mucho más. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro.